doña Dorotea Mora Quirós. Hoy voy a contarles la apasionante historia de Dorotea Mora Quirós, una mujer que merece el título de heroína y que a todas luces fue una de las pioneras o fundadoras de San Isidro del General. Esta historia que relataré fue escrita por doña Marta Barbosa Valverde, quien publicó un precioso libro que todos los sureños deberíamos conocer. Dorotea, relatos reales de una pionera del General. Escuchemos la historia. Pensando el Sur presenta su microprograma Gentes del Sur, un encuentro con la historia y la cultura de los pueblos del sur de Costa Rica, tierra de diversidad étnica y riqueza cultural. Fue en 1919 cuando la familia Valverde Mora se vino a El General en busca de nuevas tierras y fortuna. Esta era una familia compuesta por Dorotea Mora, su esposo Rafael Valverde y 5 hijos: Eloy, Jesús, Adela, Evelia y Efraín. Según les habían dicho, El General era un paraíso donde crecía lo que fuera, y las reses y los caballos salían de la nada. No obstante, la suerte no les favoreció, dadas las calamidades en que vivían los pocos habitantes de esas tierras. Muy joven aún, y con los niños pequeños, Dorotea quedó viuda, por lo que se vio obligada a tomar las riendas de su hogar. En esa época, San Isidro era un lugar sumamente aislado, y para poder llegar a algunas de las principales ciudades del país, había que salir por un camino de bestias, atravesando montaña. Este camino conducía al puerto de Uvita, lugar ubicado en la costa del Pacífico Sur, desde donde partían embarcaciones hacia Punta Arenas, y esa era la única salida al resto del país. Aquel camino rumbo a Uvita era escabroso, con extensas laderas y montañas muy cerradas, atravesando ríos que en tiempos de lluvia se desbordaban, convirtiéndose en verdaderos peligros. Por su carácter recio, audaz y belicoso también, Dorotea se propuso como forma de vida guiar caballos de carga por aquel camino peligroso, aunque tuviera que arriesgar su vida. Llevaba de 5 a 6 bestias que iban anudadas por sus colas. Para cabalgar durante esos viajes vestía enaguas anchas, camisa de manta, cubría su cabello largo con un pañuelo y encima usaba un sombrero de paja amarrado al cuello. Nunca usaba zapatos. Montada en su yegua, emprendía su viaje muy de madrugada. Cuando por esos caminos desolados se la topaban, le preguntaban: ¿de ahí, Dorotea? ¿A usted no le da miedo andar sola en estas montañas? ¿No ve? ¿Pa qué crees que llevo esto?, respondía, y señalando un machete que llevaba atado a la cintura. Pese a su sencillez y baja estatura,
tenía una voz fuerte y dominante y un vocabulario que intimidaba a cualquiera. Algunas veces se vio obligada a dormir en la montaña, atrapada por algún terraplén que le obstaculizó el paso o por el desbordamiento de un río. En ocasiones buscó refugio en una cueva o en una enramada, esquivando al tigre o al leoncillo. Hábilmente escapaba de la mordedura de las culebras que la recibían colgadas de las ramas o deslizándose por el suelo. De regreso a San Isidro, traía encargos que venían de Punta Arenas en la lancha. Generalmente eran para las pulperías del lugar, mercaderías que no se conseguían ahí, pero que eran de primera necesidad. Medicinas, canfín, fósforos, azúcar, pan, telas, hilos, agujas, entre ellos un producto muy difícil de conseguir, como era la sal. Dorotea transportaba en una valijita las cartas emitidas desde Correos de Costa Rica. Estas cartas se embarcaban en Punta Arenas y un lanchero se las entregaba en Uvita. Voluntariamente ella misma iba y las distribuía. Para los vecinos, las autoridades y hasta el clero, Dorotea se convirtió en alguien de suma importancia, porque traía mensajes urgentes, mensajes alegres o tristes, avisos con noticias, como la construcción de una carretera o la visita de un obispo o de un presidente. Todo esto llevó a Dorotea a ganarse el lugar de la primer correo del general en forma ad honorem. Pero la tarea más difícil que le encomendaron a Dorotea fue la impuesta por el agente de policía de San Isidro, pues como favor a la patria debía trasladar reos que venían de San José a purgar alguna condena, ya que San Isidro se había convertido en lugar de confinamiento para prisioneros y así lo hizo. También atravesó el frío cerro de la muerte, la crudeza de la ruta del cerro, donde la gente moría por inanición o congelados, no doblegó a Dorotea, convirtiéndose en una magnífica vaquiana de esa ruta. Pero las habilidades de Dorotea fueron muchas y variadas. Por su excelente cuchara, Dorotea era la cocinera de los turnos, las bodas, los bautizos o los velorios de Pérez Celedón. Experta en la preparación del rosquete, bien me sabe, tamal asado, frito de chancho, papín, sopa de mondongo y otras comidas igualmente sabrosas. Se dice que tuvo experiencia como curandera. Aquella mujer valiente tanto podía atacar una fiebre altísima como atender a un picado de culebra. Se le recuerda por su labor de comadrona, como por la aplicación de los famosos baños de ceniza. Fue una eficiente sobadora de pegas y podía combatir los parásitos intestinales, los piojos, las niguas, los tórsalos o las garrapatas. Tiempos aquellos. Por haber vivido tan intensamente en esa época, cuando aún San Isidro estaba en pañales, es recordada como pionera y colonizadora de esas tierras. Finalmente, los años
y una enfermedad vencieron a Dorotea. Ese fortachón encino cayó postrado en una cama. Cuentan que el 18 de noviembre de 1972, cumpliendo casi la centena de años, quiso regresar al sitio de donde vino, al útero de la madre tierra. Todavía hoy, en San Isidro de Pérez Celedón, hay amigos y familiares de Dorotea Mora Quirós que dan testimonio de las vivencias anteriormente mencionadas, recopiladas en su bello libro por Marta Barbosa, su nieta. Y es que no podemos olvidar, ni debemos, a Dorotea Mora Quirós. Nos vemos en la próxima entrega de Gentes del Sur. Y esto fue Gentes del Sur, una producción del antropólogo José Luis Amador para Pensando el Sur.